Periodos del arte romano. Arte etrusco. El dominio de los etruscos se extendía por toda la Toscana, hasta cubrir buena parte de Italia desde el valle del Po. Habitaron una zona en donde todo fue abundante en recursos naturales. La tierra era fértil y existían metales, como el bronce y el cobre. Todos estos elementos en conjunto contribuyeron para que los etruscos fueran ricos en el comercio y la industria. Asimismo, fueron poderosos en el mar, lo que les permitió conquistar gran parte del Mediterráneo, además de ser muy diestros en las artesanías. La historia menciona que tal era el poderío de Etruria que su nombre sonaba por tierra y mar, de un lado a otro, hasta llegar a los Alpes y al estrecho de Mesina. Los etruscos estaban confinados en ciudades-estado, y cada una dominaba el territorio circundante, y en ocasiones generaban alianzas con sus vecinos. De ahí en adelante, lo que se sabe de los etruscos es que fueron dueños de la Italia central antes de Roma. Dicho poder les dio tal confianza que confirieron una parte de su organización política al mando de Roma, lo que originó que, más adelante, el Imperio Romano creara su propio camino hacia el poder, al mismo tiempo que llegaba el ocaso de Etruria. Los etruscos se dedicaban a la construcción y decoración de sus cementerios. Las paredes de numerosas tumbas estaban pintados con frescos de vivos colores, pues centraban, así, la conmemoración de la persona fallecida y de su estirpe, no en la celebración de la vida de ultratumba, que para ellos, tras la temida muerte, era un estado de dolor y desesperanza. Se muestran escenas de banquetes y alegres pasatiempos, evocando los placeres de la vida terrenal. Asimismo, las joyas y los objetos que se han encontrado en las tumbas proceden del mundo del Mediterráneo, pues los etruscos se complacían al tener buenos artesanos, quienes eran muy hábiles en el uso de los materiales, y que en sus talleres elaboraban los candelabros de bronce, espejos y demás objetos domésticos. De esta forma, construían sarcófagos diseñados por partes y ensamblados después. Estaban compuestos por las estatuas que representaban a los muertos en sus tareas diarias. Alrededor se colocaban sus posesiones terrenales que seguían necesitando en la otra vida. En realidad, se dice que no era un sarcófago como los de Egipto, sino más bien una urna cineraria de mayor magnitud, compuesta por esculturas casi del tamaño real, sin dejar de considerar las influencias de los griegos en los rostros, pero al mismo tiempo acotando rasgos propios. Hay distintos modelos de urnas cinerarias. Por ejemplo, algunas tenían forma de chozas de varas y argamasa. Todas las ramas del arte, y en especial la pintura, tienen como principio las bases de la cultura griega. En el uso de colores y en la abstracción por las figuras geométricas, prevaleció la línea, que hace énfasis al dibujo, y no se percibe la aplicación de la perspectiva. Es decir, no hay profundidad. Son formas bidimensionales, alegres y libres, casi naturales. Estas características sobresalen en las cerámicas y en las alhajas. A pesar de toda esta influencia griega, los etruscos conservaron un estilo propio en la creación de esculturas de terracota para sus edificios religiosos. La escritura también es una característica propia de los etruscos, la cual no se ha podido descifrar. Se encontró una tablilla de arcilla que contiene algunas inscripciones que manifiestan rasgos del alfabeto estilo griego, pero curiosamente, su gramática no se ha podido describir. Arte de la República. Entre sus principales problemas de gobierno, la Roma de la República tuvo un territorio muy grande. La sociedad estaba dividida en hombres libres y esclavos, y en esa época estallaron algunas guerras civiles,
lo que ocasionó uniones entre militares. A esos grupos se les llamaba triunviratos. El primero es compuesto por Julio César, Pompeyo y Craso. El segundo por Marco Antonio, Lépido y Augusto. Se puede decir que la República pertenece a Julio César e inicia el imperio con su hijo Augusto, máximo emperador de Roma. El periodo de la República va de 509 a.C. al 27 de nuestra era. Tuvo 3 etapas internas. 1. República temprana, del siglo V al 3 a.C. Es un periodo de la historia de Roma que abarca desde la salida del rey Tarquinio, el Soberbio, en el 509 a.C., hasta el periodo de formación de la ciudad-estado que se expandió por todo el Mediterráneo. Este rey gobernaba con violencia y sin respeto. En este primer periodo se rompe la forma de gobierno monárquico y un cónsul es quien dirige el territorio. La República toma fuerza después de que la cultura de los etruscos se desvanece. Son los patricios romanos, la clase alta, quienes deciden tomar el modelo de la República, basado en el Senado, evitando que el poder quedase en manos de una sola persona, como había pasado anteriormente, al grado de que los reyes llegaran a la corrupción en la monarquía. El rompimiento de la monarquía se da porque el hijo del rey violó a una joven patricia llamada Lucrecia. A raíz del suceso, Lucio Junio Bruto se enfrentó al Senado y fue apoyado para destituir al rey, acción que también condujo a la lucha de los plebeyos, quienes exigían igualdad de derechos civiles, políticos y religiosos. La República sentó sus bases en el Senado y desarrolló una política militar que los llevó a una serie de conflictos. Con la expulsión de toda la familia de Tarquinio, Roma quedó liberada del abuso de poder. La Tercera Guerra contra el Samnio marca el fin de la República temprana. 2. República Media, del siglo III al año 31 a.C. En el segundo periodo, Roma trata de conquistar a los pueblos macedonios y colonias cartaginesas. Fue un periodo de conflictos, pues los esclavos y campesinos arruinados empezaron a rebelarse, de tal modo que la población se volvió más urbana, dejando de lado quehaceres diarios para preocuparse por las necesidades inmediatas de su sociedad. Los italianos buscaban el equilibrio entre su pueblo y a Roma se le estaba yendo de las manos. Surgieron muchos enfrentamientos entre los patricios y los plebeyos, quienes cada vez exigían más derechos. Por citar algunos conflictos importantes, se pueden mencionar la Guerra Pírrica del 280 al 275 a.C., la Guerra Púnica del 264 al 146 a.C., las guerras ilíricas del 229 al 219 a.C. y, para finalizar, la conquista de la península ibérica del 218 al 219 a.C. y la conquista de Macedonia del 215 al 148 a.C. 3. República tardía, del 135 al 27 a.C. Así llegamos al último periodo de la República. Todos los conflictos hicieron que la nueva sociedad estuviera con disgusto. Por tal motivo, se cambiaron los senados. La República se dio con la muerte de Julio César. Una de las consecuencias fue el cambio político y social que sufrió Roma, pues vivió una serie de enfrentamientos. Por ejemplo, el que ocurrió entre los populares y optimates, las guerras mitridáticas, la Primera Guerra Civil, un periodo de transición, la entrada de los piratas, una conspiración de Catilina, el primer triunvirato, su ruptura, la Segunda Guerra Civil, un segundo triunvirato y la Tercera y la Cuarta Guerra Civil. Estos sucesos se dieron durante este periodo, de tal forma que finalmente llegó la muerte de la República,
pues el sistema general de gobierno no fue el adecuado para responder a estas necesidades. Arte del imperio. Octavio Augusto, hijo adoptivo de Julio César, es enviado a combatir contra Marco Antonio y Cleopatra. Regresa a Roma victorioso y propone un imperio territorial que resulta inevitable, centrado en los países mediterráneos. Por otro lado, el arte romano del imperio, en un principio, permaneció sin alteraciones, pues los gobernadores estaban ocupados por conquistar al mundo entero, levantándose sobre las ruinas helenísticas, de ahí que la mayoría de los artistas eran griegos, pues no emigraron a ningún lado. Por ello, se dedicaron a realizar los trabajos que los coleccionistas les encargaban. Sin embargo, en cuanto Roma tomó el mando, el arte se modificó notablemente en dos ramas: arquitectura y escultura. Arquitectura. Los artistas tuvieron que responder a nuevas necesidades de una sociedad urbanizada y modernizada. Entonces, se dejaron ver construcciones en la arquitectura civil, como los acueductos, las carreteras y los baños públicos. No obstante, la construcción más importante es la del Coliseo romano. Edificio con estructura utilitaria, con 3 órdenes de arcos que sostienen los asientos del anfiteatro. En la edificación queda manifestada la influencia de los griegos, pues se refleja el estilo dórico, conservando las metopas y los triglifos, así como el estilo jónico y el corintio. Sus templos se constituían, principalmente, por columnas bajo la influencia de Grecia. Se construyeron grandes arcos triunfales por toda Europa. La arquitectura griega se componía de unidades idénticas. En el caso de los arcos romanos, se utilizaron las órdenes de enmarcar y acentuar el gran paso central, para reforzarlo con aperturas más estrechas. También se edificaron anfiteatros, que utilizaban como lugares de lucha. Una de las características de las construcciones romanas es que los arcos estaban hechos con piedra. Asimismo, se erigen los techos abovedados y, como muestra, tenemos el Panteón romano, único templo de la antigüedad que sigue siendo un lugar de adoración bellísimo. Escultura. Los romanos consideraron importante tener el retrato de las personas para colocarlos cerca de las tumbas, por lo que se volvió una costumbre llevar los modelados en ceras en las procesiones familiares. Al paso del tiempo, el busto del emperador se contemplaba con temor religioso, solo que a diferencia de los griegos, ellos buscaron artistas que realizaran los retratos lo más fiel posible, sin embellecimiento alguno, de tal forma que se consiguiera abstraer algo más que el parecido de la persona. Se lograba la forma de la cabeza con tal precisión que se pensó en algún momento que se habían usado mascarillas para tal fin. Gracias a ello, es un hecho que conocemos a Pompeyo, a Augusto, Tito o Nerón. Por otro lado, en la construcción de relieves, hemos visto que los hindúes fueron los iniciadores en el arte de las representaciones de sucesos contextuales de la sociedad. Así, los romanos representaron, por medio de imágenes, sus victorias y campañas. Como muestra, se encuentra la columna de Trajano. Necesitaban contar la historia de tal forma que todas las generaciones siguientes fuéramos testigos de tales grandezas y habilidades.